Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Hola, buenas tardes. Este video lo estoy haciendo para Leniel, el cantante. Ojalá este video le llegue a él a través de la gente, ¿no? Y él pueda escuchar lo que tengo que decirle. Mira, Leniel, yo soy uno de los muchachos que formó parte del video de Cuba Primero. Lo que pasa es que nosotros nunca nos fuimos porque en las escenas que se hicieron en la playa se hicieron con la diosa. Yo en lo particular no conozco a la diosa ni conozco a Leniel, y ese fue el primer día en que bueno, conocí a la diosa ahí, hablamos un rato y la verdad la impresión que me dio es que es una persona buena. Mira, compadre, ese día en la playa se vivió una experiencia extremadamente poderosa y extremadamente sentida y conectada realmente con el sufrimiento de los cubanos. Bueno, como tú no estuviste ahí, tú no sabes de lo que estoy hablando, pero los que estuvieron ahí saben que fue así, y que todas las escenas que salen en el video de las personas llorando fue porque la gente estaba llorando de verdad, y entonces los camarógrafos usaron esas escenas para el video. Mira, déjame decirte una cosa, porque probablemente tú ni tienes ni idea, ¿no? En ese video está Ramón Saúl, en ese video salía Antúnez, en ese video salía Esteban, en ese video salía Thaís. Todas estas personas que te estoy mencionando son personas que han estado presas en las mazmorras del régimen cubano, ¿ves? En el caso de Antúnez estuvo 19 años preso. Thaís es una mujer extremadamente valiente que tuvo que abandonar a sus hijos en Cuba y venir para acá. Se pasó casi toda la filmación del video llorando. Ramón Saúl es una persona que ha entregado su vida prácticamente a la causa de la libertad, y a estas alturas todavía creo que no tiene ni residencia y está aquí desde los años 60. Estaba también la señora de las emociones. Había un montón de gente ahí realmente que fuimos a formar parte de ese video, haciéndolo de forma gratuita, sin nada, ¿sabes? Usando el tiempo de nosotros. Fuimos hasta allá, que era un lugar bastante lejos. Salimos de ahí como a las 11 de la noche, y todo el mundo estaba realmente, por lo menos la impresión que yo me llevé, todo el mundo estaba súper emocionado con lo que había ocurrido ese día. Y entonces, usted es un descarado, compadre. Usted es un descarado y es un oportunista, como un montón de artistas de estos que tiene la comunidad cubana, que se hacen artistas populares debido a que el pueblo los apoya, ¿no? Pero en la vida real, la mayoría de ustedes son unos oportunistas que ni le importa el sufrimiento de los cubanos, ni le importa la libertad de Cuba, ni le importa los presos políticos, ni nada de eso. Compadre, tú fuiste al festival ese, y que todo el mundo sabe que es un festival organizado por el régimen cubano, y todo el mundo sabe que esos hoteles pertenecen a la FARC y pertenecen a asociaciones anónimas estas que usan ellos para hacer sus trapicheos con su dinero, y eso lo sabe todo el mundo hacer. Es más, probablemente todo eso se organizó en tu casa con el mismo Takeshi ese. Y entonces es increíble cómo tú no tienes ni moral, ni crees en nada de lo que hiciste, ni en el sufrimiento de esa gente que formaron parte de ese video. Bro, esos hombres estuvieron llorando ahí, bro. Tú no respetas nada, serio. Y nada de eso. Es más, tú tienes hasta incluso más talento que el chamaco ese, compadre. El Takeshi ese no tiene ni talento, ni es bueno en lo que hace, ni sabe hablar, ni sabe expresarse. Compadre, es increíble. Es que estoy molesto, serio, porque yo no me siento utilizado por ti, ni mucho menos, porque a mí lo que tú haces o dejas hacer realmente me la suda. Pero, compadre, ahí había un montón de gente, bro, de que comprometido de verdad, de corazón, con la libertad de Cuba, y que tú hagas esto, es una traición, bro, es una traición a la libertad, es una traición a los hombres que han puesto su vida, que han puesto su familia, que han puesto su libertad, todo por una causa mayor, que es la libertad de Cuba, ¿no? Entonces,
Compadre, con esto lo único que se demuestra es que, al igual que tú, hay un montón de artistas que se han sumado a esta cosa que se volvió de moda, ¿no? De hablar de Cuba por el movimiento de Patria y Vida y eso, pero en realidad ninguno de ustedes nunca sintió nada, brother, porque nadie tiene que estar presionando a los artistas para que tú como individuo levantes la voz por tu gente que está sufriendo en la isla y está siendo oprimida por un régimen. ¿Sí? Y todos ustedes lo hicieron porque los presionaron, porque era un momento en el que eso se hizo trending y se sumaron a la caravana. Y eso es súper lamentable, porque tú como individuo y como cubano, y tú, lo digo, un montón de cubanos igual, tú tienes que levantar la voz por los tuyos, porque es tu deber como individuo, porque es tu deber como persona, porque nos corresponde a nosotros, compadre. Y si no te interesa, no te metas, brother. Si no te interesa, no te metas, brother, porque entonces lo que hace es decepcionar a un montón de gente. Y al pueblo cubano les digo que hay muchos más gente que sí quieren la libertad de Cuba. Hay un montón de jóvenes ahí en la isla que quieren la libertad de Cuba y que quieren cambiar el régimen cochino ese. Entonces vienes tú a estar opagando el trabajo y a estar opagando la lucha y el sufrimiento de un montón de gente. Y este video lo estoy haciendo más por los que estuvieron ahí de verdad, que han estado presos y han estado un montón de años entregando su vida por eso, brother. Y que formaron parte del video en el que tú participaste. Y como tú hay un montón, así igual que tú, con el mismo descaro ese, que se hacen los que una cosa y al final resulta que son otra. Los tipos verdaderos de la cultura cubana, como el movimiento de rap, que llevaron un montón de años dentro de Cuba dando el berro, al final están aquí en Miami y hay una pila que están olvidados y nadie se acuerda de ellos, y son los que de verdad, como artistas, alzaron su voz, hicieron las cosas de corazón, brother, porque para hablar de la libertad de tu país, nadie tiene que estar metiéndote presión y nadie tiene que estar haciéndote nada. Tú tienes que hacerlo de bomba y de corazón, y si no te sale, no te metas, no lo hagas, porque al final terminas haciendo los papelazones estos que están haciendo ahora, toda la pila de trastes estos de la cultura que se hacen llamar artistas, güey. Y brother, al pueblo cubano decirle que no se puede creer en personas, que hay que seguir ideas, que lo importante son las ideas que llevan a la libertad, porque al final las personas siempre se equivocan, sobre todo los que lo hacen por oportunismo, por lograr sacar algún tipo de interés o tener alguna ganancia con ese tipo de postura y con ese tipo de comportamiento. Y Lenier es uno de estos casos. Pero que la esperanza no muera y que la lucha continúe, porque al final hay un montón de chamacos en la isla que de verdad quieren hacer las cosas y que de verdad quieren hacer un cambio, y un montón de gente aquí que está afuera, que está separado de su familia, que no puede regresar a Cuba, y gente que no quiere regresar a Cuba porque tiene principios, porque tiene moral, y entonces tú te prestas para el descaro ese hacer. Espero que esto sirva de algo y ojalá te llegue este mensaje, compadre. Te llegue este mensaje. Ahí estaba Antunes, estaba Ramón Saúl, estaba la señora de las emociones, estaba Thaís. Antunes es un señor que tiene casi 60 años y que vino a tener hijos por primera vez hace poquito. La niña tiene como 6, 7 años que estaba ahí nada más, porque se pasó casi toda su vida preso a hacer. Y ese tipo sale en el video tuyo, brother. Y ese tipo estaba llorando ahí con Ramón Saúl, brother, porque estaban conectados con la libertad de Cuba, para que tú vengas a hacer el descaro y para que tú vengas a estar traicionando al exilio, compadre. Lo que hace falta es que los cubanos que tengan dignidad ni siquiera te vayan a ver a ningún concierto, ni siquiera descarguen tu música y te abandonen y te quedes así en el olvido como Buena Fe, que son otros traidores igual. ¿Ven? Eso es lo que hay que hacer con los artistas como ustedes. Eso es lo que